¿Cómo están? Espero que estén muy bien desde sus hogares. Mi nombre es Juan Pablo y aquí estoy junto a mi amigo Pancho y estamos en un nuevo capítulo de Con Todo Sino para Ley. Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo está el frío por allá, por Chillán? Desde aquí, desde Invernalia, desde Winterfell, bien amigo, con mucho frío estos días, un poco de lluvia que ha caído, pero goterones más que lluvia. Pero bien, bien, en casita, tuve que ir al centro a comprar unos medicamentos y me volví a encerrar, la verdad. Sería mi reporte de estos días. Hoy una locura el centro. Yo fui en la mañana por no encontrarme con Mm, filas ni tanta gente, y acá en Chillán igual mucha gente en el centro. sí, sí, sí. El otro día yo fui, fue un día sábado, si no me equivoco, fui un día sábado por una cosa puntual. Y claro, y eso que evité el centro, anduve caminando por todos lados, zonas más periféricas, no tan céntricas, pero mucha locomoción vehicular, veía, la gente le da lo mismo. Eso sí, andaban con mascarilla, pues no respetaban la distancia. Oye, Creo que yo lo ya de la se está mascarilla normalizando, ¿sí? he tenido que ir, bueno, como tengo que comprarme medicamentos más o menos una vez al mes, es una salida que hago, y la otra cuando tengo que ir al súper o al control a un control médico. Y sabéis que hay gente con la mascarilla aquí o aquí como guardapapada, más que mascarilla, oye, pero heavy. No sé, me dan ganas de agarrarlo, caballero, si no es aquí. Pero no. eh, es una cuestión de respeto. Del otro día conversaba con mi mamá en la 11 y le decía, oye, podríamos ser medio anarquistas y todo, pero al final igual sería todo abajo porque hay gente que no respeta al otro. Gente sin mascarilla, hasta sin mascarilla viene el centro, de hecho. Mira, lo último que vi ahora en redes sociales, y lo más probable es que sea verdad, porque después lo vi en una página, creo que en el diario de la discusión, van a reabrir el mall. Entonces, eh, como una normalidad que están forzando, Sí, por el ámbito económico, que entendible también, que es un tema de empleo, qué sé yo, pero todavía estamos en una situación más o menos crítica como para estar pensando en un retorno. Es complicado el tema, es complicado cuando hay otro interés por medio que no necesariamente son el ámbito de la salud. Parece que no están en primer sí. lugar el ámbito de la salud. Pero Pero en bueno, fin, vamos a cosas más importantes porque hoy comenzamos un nuevo periplo ya en nuestro late. Ya acabamos el ciclo alienígena que estuvimos ahí durante un par de capítulos hablando sobre los ovnis, los aliens, y estuvimos también deambulando por las culturas aborígenes y su relación con los aliens, hasta llegar incluso a la cultura popular, lo que podemos encontrar. Ahora nos vamos a un tema muy polémico que en la última semana está causando mucho revuelo porque es el retorno de un grupo, no sé cómo llamarlo, secta, grupo, asociación, comunidad. Son una legión. Ellos solamente dicen que son una legión y en base a eso vamos a empezar a hablar dentro de un ratito más porque estamos haciendo como las cosas preliminares todavía para quienes nos están acompañando acá por las pantallas de Montecristo TV o quienes nos están escuchando a través de Spotify, que nos pueden encontrar con el nombre de Con Todo Sino para Ley. Estoy hablando, Pancho, de Anonymous, este grupo, esta legión, llamémoslo sí. así, esta legión que a lo largo del mundo está causando bastante revuelo, que va a ser como el gran tópico que vamos a tener en este capítulo. Sí, sí, ha sido un revuelo que han hecho. Bueno, siempre que aparecen hacen revuelos y son como los reyes del drama en internet. Porque aparecen y queda la grande. Todos los están esperando, bueno, es parte de su lema. Eh, ellos como tal son un grupo de hackers, pero no son una organización. De partida hay que tenerlo claro que no son una organización, sino que son más bien un colectivo. Funcionan en todo el mundo. No es que tengan sede, sino que son un grupo de personas que se van comunicando normalmente por vías hipercifradas. ¿A qué me refiero con cifrado? Que no es como que se hable por WhatsApp, no es como con Juan Pablo que nos contactamos con una videollamada, sino que ellos tienen chats como, no sé, pues si han visto La Casa de Papel, los que la han visto,
Ahí hay unos pakistaníes y que aparecen ahí hablando con líneas encriptadas y todo el cuento. Una cosa así es la comunicación que tiene este colectivo. Es un grupo que nace en una sala, no una sala de foro, sino que en una página que se llama 4chan, que sube de muchas cosas. Tiene foro, uno puede entrar a buscar imágenes. De hecho, el origen de los memes viene mucho de 4chan, que es como los que somos un poquito de la época del Tumblr, que es como lo que era High Definition, una cosa así, pero más antiguo. Es como el blog antiguo. Y aquí empiezan, por ahí por el 2003, quizás antes, pero ya lo primero datado es del 2003, que empiezan ahí con ciertas bromas, era como un grupo de personas que se empezó a juntar en este chat, o en este blog, por diversión. Empezaron a hacer hacks, a hackear páginas por hacer una broma, quizá una persona que estaba ahí, pero desde el 2008 empiezan ya con ataques más potentes, empiezan a hacerse más conocidos. El nombre de Anonymous viene igual por el tema del anonimato, porque no se sabe bien quiénes son, no se sabe, se han encontrado personas que son activistas bueno, hacktivistas, viene de hacker y activistas, hacktivistas, Ujú. y que han sido de distintos lugares del mundo. No es como que haya una gran masa acá en Chile o una gran masa en Estados Unidos, de hecho hay una agrupación Anonymous Chile, que uno los puede encontrar en Twitter normalmente, en esta red social, es mucho la divulgación que hacen ellos. No es que hagan una divulgación como para hacerse importante, sino que es para hacerse ver, que ellos están ahí, están en contra de muchas cosas. De hecho, las primeras veces que aparecieron fue en contra de la malversación de la información. Esto sería como la primera aparición que tienen. Uno de los grandes contra que tienen, una como de sus grandes luchas es contra la pedofilia, todas las personas que tengan abusos de poder, y en realidad se van uniendo a cualquier causa que ellos consideren justa como organización. Decían dentro de la información que uno puede encontrar que una organización, perdón, un colectivo, o que este grupo es súper solidario dentro de sus miembros. O sea, si un miembro, por ejemplo, en este caso Anonymous Chile, lo que pasó con el estallido social, ven que en Chile hay un estallido social, ven que Anonymous Chile está participando y los activistas de todo el mundo empiezan a hacer una activación de redes para empezar a hacer una unión y poder actuar siempre de manera virtual. Ellos no es que sean activistas que vayan a prender una barricada, puede sí que aparezcan dentro del movimiento social y presencial, dejando un tag, haciendo propaganda de alguna forma, pero siempre el anonimato es la mayor virtud de ellos. Y bueno, eso es en general lo que es el colectivo de Anonymous, que viene de una película, más o menos una máscara que ocupan, y es súper representativa de ellos. Ellos se presentan siempre con una voz modificada, con pantallas detrás, con información pasando detrás de ellos, siempre con una máscara que es súper identificatoria, no sé si está bien dicho, súper Ujú. característica de ellos, que es la máscara que usaba un personaje de la película V de Vendetta, que después en un ratito más nos van a comentar sobre ello. El lema de, esta, de estos activistas es: el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no olvidamos y espéranos. Ese es como el gran logo que ellos tienen. Y en realidad, vuelvo a repetir, es un revuelo cuando ellos aparecen porque no les interesa nivel político, nivel social, cuando tienen que ir y meterse con lo que ellos creen que es justo pelear, van y van al choque por ejemplo, acá en Chile se ha visto que desde carabineros hasta las redes del Sename que se han visto intervenidas por ellos. Y en otros lugares del mundo igual, la policía, páginas web que se creían casi que eh, invencibles ante un hack, están hackeadas, se han sido hackeadas. Y ese es más o menos el inicio
de Anónimo, por ahí por el 2003, en 4chan y en Futaba Channel, que es otro espacio de blogs. Ahí son sus primeras apariciones. Mira, lo de este grupo ha traído controversia. Es un grupo totalmente del nuevo milenio, o por decirlo. Se relaciona mucho con el avance tecnológico también. Yo me acuerdo ya en los 90 aparecía una película que se llamaba justamente Hackers, donde trabajaba la Angelina Jolie, actuaba en las primeras incursiones de la Angelina cuando era súper jovencita. Y ahí también la lógica era tratar de sacar a la luz y ventilar la información de la corrupción que había en organizaciones. Pero esto empezó a tener ribetes totalmente distintos con la llegada del nuevo milenio, en donde mucha información comenzó ya a salir a la luz, de acuerdo a estos mismos activistas, como tú estabas mencionando, que comenzaron no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y a lo largo de todo el mundo, comenzaron con sus actividades. Ahora bien, esto tiene un origen, el origen que tú estás mencionando, pero hay el ámbito, la máscara al menos, tiene otra connotación que es mucho más anterior. Menciono la película de Vendetta del año 2006, pero esa es la adaptación de lo que es la esencia que está en la novela gráfica V de Vendetta de Alan Moore y David Lloyd. Esa novela gráfica o esas novelas gráficas, porque para ser más precisos son 10 tomos, eh, fueron escritas en la década de los 80. Y es una novela o es un grupo de novelas gráficas fantásticas porque hablan justamente de este proceso que va a llegar a ocurrir posiblemente en algún momento en nuestra historia, así como van las cosas. ¿De qué habla? Habla de la distopía. ¿Qué es la distopía? A grandes rasgos, la distopía es el mundo anárquico, en el mundo en donde el hombre ha destruido al hombre o el hombre destruye la naturaleza, donde generalmente hay sistemas totalitarios, políticos, económicos, sociales, que impiden que avance la sociedad en cuanto a cultura, en cuanto a economía, en cuanto a arte, en cuanto a pensamiento, en cuanto a educación, porque todo es centralizado bajo un mismo poder. Eso es lo que ocurre en V de Vendetta. La historia ocurre en Reino Unido, en Gran Bretaña, en donde hubo una gran guerra y los sobrevivientes crearon un partido, el partido fascista, como era el fascismo de Mussolini en Italia en la Segunda Guerra Mundial. Y ese partido fascista es el que controla absolutamente todo el Reino Unido, hace del Reino Unido un sistema totalitario, y en ese sistema totalitario ellos tienen nociones absolutamente de todo, de lo que se ve, de lo que se escucha, de las acciones que realizan, hasta controlan situaciones de conducta de las personas. Es en ese ambiente donde aparece V de Vendetta, que aparece como un disidente, como una persona que a lo largo de las novelas, vamos a ir descubriendo por qué se está vengando, porque él es una venganza esencial contra los líderes de este movimiento, porque a él le hicieron daño cuando experimentaron con él, así como la Alemania nazi hizo mucho experimento con humanos. Bueno, también acá hubo una experimentación y de esa experimentación nace V de Vendetta. La característica es que V de Vendetta, el protagonista, que es B, tiene una máscara. Ahora, esa máscara no es que se le haya ocurrido a David Lloyd, que era el ilustrador, mientras Alan Moore era el guionista Sí, sí. de este cómic. No se le ocurrieron a ellos. Esto viene de mucho antes, de siglos antes, y esto pasó en realidad. Es una máscara que existió en la realidad en Gran Bretaña, para ser más preciso. Esto viene de la época del 1600 más o menos, en lo que fue la confabulación de la pólvora, como se le conocía, que fue el intento de David Gole, acá tengo el nombre, deja pronunciarlo bien, no, es Guy Fawkes. Guy Fawkes, él hizo una máscara en donde la sonrisa fuera sumamente evidente, donde las mejillas estuvieran sonrojadas, tuviera una en forma de punta cayera y los bigotes hacia arriba, porque desde esa forma él lo que pretendía era colocar pólvora en la Cámara de los Lores de aquella época, porque quería destruir el Claro. sistema británico, el sistema imperialista, lo quería destruir.
lamentablemente lo pillaron, sin embargo la máscara sobrevivió, y esa misma máscara, que fue de un hecho real, se tomó para hacer al protagonista V de Vendetta. Y esa misma máscara en la que se toma ahora esta agrupación de Anonymous, esta legión de hackers a nivel mundial, para a través de este anonimato y lo que simboliza el acto que intentó hacer Gay Fawkes, que no lo alcanzó a conseguir, pero que finalmente parece que ahora la pólvora sí ha logrado explotar no solamente la Cámara de los Lores, sino en distintas partes, no necesariamente de forma literal, pero sí a través de las filtraciones que han hecho. En vez de Vendetta, entonces, vemos que lo que ocurre es la historia entonces de este protagonista que comienza a buscar la forma de poder desequilibrar este sistema de gobierno totalmente totalitario. Para eso, el protagonista se basa en tres grandes obras que Alan Moore considera obras esenciales tanto de la literatura como también del cine o de la cultura popular que tenían que ver con el mundo distópico. Alan Moore ve que la sociedad va rumbo hacia la distopía. La historia fue escrita en los 80, pero está pensada en fines de los 90, que guarda mucha relación con el comienzo de Anonymous, que Anonymous comenzó una vez que se acaba los 90, a inicios del 2000 comienza Anonymous a existir como tal, propiamente. Y como te decía, hay tres grandes ejemplares, tres grandes obras que reflejan a V de Vendetta. Por un lado tenemos la historia de 1984 de George Orwell, en donde vemos en este libro, que es el libro en donde también hay un sistema totalitario, pero todo es gobernado por el gran hermano. Y ese gran hermano tiene control de todo, tiene cámaras en todas las partes, todo lo sabe, todo lo ve, es como un dios que conoce absolutamente todo. Es una de las novelas más vendidas en el ámbito de la distopía, y Alan Moore la toma como ejemplo porque quería señalar que el sistema totalitario que había en Reino Unido era similar, tenían control de todo, y también así hacía la crítica con nuestra realidad. Estados Unidos y otros países, sobre todo los de la OTAN, o del grupo de los G8, parece que tienen un control por sobre todos los demás países en cuanto a espionaje, en cuanto a saber el conocimiento relevante y que lo ocultan y que lo catapultan bajo archivos clasificados que no debería saber y reconocer las personas. Entonces parece que el gran hermano sí existiera en la realidad, tal como se representa también acá en la novela de Alan Moore, que es V de Vendetta. La otra historia, que es súper conocida, es Robin Hood. Robin Hood, esta leyenda arturiana, esta leyenda de este héroe que es considerado un ladrón, pero que para otros es considerado un héroe porque asalta a los que tienen más poder para darle el dinero, los alimentos a los pobres, qué sé yo, para alimentar, etcétera, etcétera. Pues bien, V de Vendetta hace exactamente lo mismo. Su misión no es causar caos por causar caos. Su misión es devolver el sistema de democracia, volver un sistema de justicia, que la verdad salga a la luz y que la mentira, que los engaños se acaben. Entonces, para eso, él planifica, él va a un programa de televisión, lo toma a su rienda ese programa, entonces transmite todo, da lo mismo en qué canal estuvieran viendo porque él hace que todos estén viendo lo que él va a decir, y en el discurso él establece que en un año más el Senado o el Capitolio, como se llame en aquella época, iba a explotar y que todos por favor fueran a ver y se rebelaran con la máscara de Vendetta. Más o menos esa es la esencia. Entonces, si te das cuenta, ahí hay otro guiño a lo que quería hacer Guy Fawkes Sí. en el 1600, en donde él quería destruir la Cámara de los Lords a través de esta conspiración de la pólvora, pero no lo pudo conseguir. V de Vendetta hace eso, finalmente sí consiguen hacer aquello, a pesar que eso le cuesta la vida, pero a él no le importa. Y hay una frase, como para cerrar esta parte ya de vinculación entre el origen de que tú has mencionado de Anonymous, más lo que te estoy acompañando de la cultura que acompaña el ámbito de la máscara, de dónde surge más o menos para que tengan Y que noción. refuerza la El idea también de protagonista lo V que de son. Vendetta, el protagonista de V de Vendetta señala lo siguiente: lo más importante son las palabras. Las balas pueden matar, pero pasan, lo tortura, lo que sea, pasa. Pero las palabras son las verdaderas balas.
Entonces, lo que él quiere establecer es que la verdad, por dolorosa que sea, y porque muchos dicen la gente no está preparada para recibir la verdad, yo creo que al contrario, la gente se puede horrorizar, pero agradece que la verdad siempre Sí. salga a la luz, más que vivir en un mundo engañado y en un mundo en donde parece que estamos siendo manipulados. Entonces, esa es la perspectiva inicial desde donde surge esta famosa máscara que se transforma en símbolo de batalla de Anonymous, que es el gran símbolo que tiene Anonymous a nivel mundial, junto con la capa negra, que también es propia de B de Vendetta. Entonces, aprovecho de recomendar, ya me adelanto lo que va a ocurrir en la noche, más tarde, pero obviamente tienen que leer el cómic, los 10 tomos, están en PDF por si acaso, ya que estamos hablando de que B de Vendetta está contrario a los derechos de autor y todo lo demás. Está en PDF, busque el PDF, está el PDF, puede leerlo de inmediato de Alan Moore, y si también de seguro va a encontrar la versión en uTorrent, va a encontrar también la película ahí para que la pueda disfrutar. B de Vendetta, trabaja la Natalie Portman, así que siempre es bueno verla, sobre todo que ahí hay una escena muy bacán donde a ella la rapan en vivo. Wow. Oye, JP, bueno, esto es lo que nosotros le presentamos, es lo que nosotros hemos podido vislumbrar de lo que es el origen de Anonymous y cómo operan un poco, porque en realidad, eh, al ser una unión de personas que no tienen un líder, no es como que le digan ya, tú hoy día ejerces como líder. Es un poco difícil también poder sentar bases reales 100%, más lo que nosotros sabemos que este origen por los blogs de internet y por el medio de los hackeos masivos que se han ido encontrando, pero hay una de las cosas que lo destapa como ya el grupo de hacktivistas que es como tal, que es el proyecto Chanology, que en el fondo es un proyecto que busca eh, empezar a hackear, empezar a deslumbrar, empezar a mostrar lo que es una religión, que es de la cienciología, que, que es una religión que viene desde el 1953 trabajándose, pero que, si no me equivoco, es el 2008 cuando ya es reconocida tal como una religión. Que es la cienciología, busca más que nada mejorar la vida del ser humano por mediante la ciencia y mediante el conocimiento más que otras creencias, como que el ser humano estuviera por sobre todo y que el conocimiento es lo más importante. Eh, el proyecto Chanology empieza y lo que quieren hacer es empezar a vislumbrar que también hay influencias y que están tratando de hacer no solamente esta promoción, que si yo lo digo claro, no suena mal que haya un uso por la ciencia, si en realidad puede haber gente que crea solamente en la ciencia. El tema es que había manipulación de información, estaban haciendo eh, como desvíos de información, quedándose con información importante, todo esto, toda esta religión. Y el tema empezó cuando empieza el ataque de Anonymous a esta unión religiosa, que empiezan a entrar en su página web y empiezan a denegarle el uso de estas como primera advertencia. Luego hubieron bromas telefónicas, les llegaban fax de broma, correos y todo esto, hasta que eh, la organización de la cienciología dice ya no más y ellos cambian sus servidores, cosa que no les sirvió de mucho ya que Anonymous nuevamente entra a sus servidores y nuevamente los hackea. ¿Cuál es uno de los golpes más fuertes que le da Anonymous a esto de la cienciología? Es un video que entra Tom Cruise, el actor de Hollywood, que actúa en Misión Imposible, Top Gun, etcétera, de películas. Y es un video donde él incita a la gente a participar dentro de la cienciología y empieza también a, a decir que no, no crean en otras cosas. Y esto es más o menos lo que es el ataque. Hay varias personas que estaban relacionadas con el tema y es un video que yo creo que la gente ha visto. Es un video que sale
o al menos se ha visto en algún un extracto, tal, que sale Tom Cruise como con un Beatle negro hablando en un fondo así como eh, como en un estudio de una casa. El tema de esto era que Tom Cruise incitaba mucho a la gente a unirse. Y, por ejemplo, alguna de las cosas que decía la cienciología, que ellos eran la única autoridad para hacer que la gente dejara las drogas, por ejemplo. Que los cienciólogos son las únicas personas que podían ayudar en un accidente. Empezaban también a desvalidar a otros grupos de ayuda, por ejemplo, no sé, por los bomberos, por decir algo. Y esto a Anonymous no le pareció muy bien esta búsqueda ansiosa de poder mediante la descalificación de otras personas. Entonces eso fue un poco el primer gran golpe que dio Anonymous. El video se filtró hasta YouTube, la organización de la cienciología quiso sacarlo de internet, a lo que Anonymous lo empezó a tratar de nuevo de subir. El 21 de enero del 2008, que es el año que se hace el ataque, ya Anonymous muestra realmente su ataque y lo hace público mediante un video, donde explican ahí sus razones un extracto de lo que decía es que con los años hemos estado observando las campañas de desinformación, represión de la disidencia, su naturaleza litigiosa. Todas estas cosas nos han llamado la atención. Con la filtración de su último video de propaganda nos ha quedado claro que el alcance de su influencia maligna sobre aquellos que confían en usted, que lo que confían en usted, que es lo que llaman líder. Eso era una de las cosas que decían. Por lo tanto, Anonymous ha decidido que su organización debe ser destruida por el bien de sus seguidores, por el bien de la humanidad, por las risas, te expulsaremos de Internet y desmantelaremos sistemáticamente la Iglesia y la Cienciología en su forma actual. Además, agregaban en la emisión del mensaje que ellos lo consideraban como un enemigo a largo plazo. Sabían que no iba a ser el único ataque que iban a tener que hacer, pero que era un enemigo que iban a tener presente como anónimo. Y principalmente por esta desinformación que entregaban, que trataban a hacerle entender que la única forma de sobrevivir y de vivir era en base a las creencias de la cienciología. Que como había dicho, era que las personas como que eran lo más importante, pero desvalidando todos los otros conocimientos prácticamente. Eso es más o menos el ataque que fue de Chanology, el proyecto Chanology de Anonymous. Y el primer gran ataque como que él fue uno de los que se empezaron a ser conocidos, porque ya había harta gente que los conocía por estos ataques pequeños o ataques más en tono de broma, pero este ya fue más serio. Bueno, en el caso ese de la cienciología, es un poco complicado porque aquí va el límite, sin abordar el tema de Anonymous todavía, ahí va el límite de ver si estamos frente a una secta, si estamos frente a una libertad de culto, eh, porque los principios que trae o los principios que establece son medio macabros, por decirlo de alguna forma, medio oscuros de poder entender en cuanto a lo ético y en cuanto a lo moral. De hecho, tras bambalinas se dice, pero así como de forma más o menos no comprobada, que la pareja que tenía Tom Cruise, que se separó finalmente de él, se separó Mm, porque básicamente no pudo aguantar este sistema, porque Tom Cruise quería que todas las personas que se acercaran a sí, él se tenían que acercar a la cienciología. Lo mismo que pasó con John Travolta, que también estaba en el ámbito de la cienciología, y el hijo tuvo un accidente, y ahí también hubo un tema bastante complicado, y lo podemos llevar también sin meternos mayormente con otras religiones, pero por ejemplo, algo más cercano a nosotros, porque la cienciología no es tan cercano a nosotros claro, acá a Chile, pero algo más cercano a nosotros, por ejemplo, sí son los testigos de Jehová, donde ellos tienen este carnet que dicen que por favor no aceptan transfusiones de sangre. claro, Entonces, uno puede cuestionar muchas cosas, pero la cienciología tiene ciertos elementos que te hacen ser sospechoso, sin ser creyente o no, sin tener una preferencia por algún credo.
simplemente hablando de una espiritualidad y dentro de las manifestaciones que buscan, yo creo y creo entender que el ataque de Anonymous va justamente por allá, por un tema de mostrar realmente qué es lo que son y qué es lo Claro, que porque pretenden hacer. desvalidaban a todo lo otro y creen como prácticamente que ellos tienen la solución para todo. En base a las creencias que ellos tienen, es como un tema de que con los conocimientos que ellos tienen pueden reaccionar a las cosas que le van pasando. Y en base a ese conocimiento van generando nuevas soluciones. Pero en realidad es súper denso, porque estás desvalidando todo lo que ya se cree, o lo que ya se sabe, lo que ya está, hay cosas que ya están probadas, y es casi como ya, bueno, desvalido todo el resto. Y esto Anonymous como que fue el ataque que le dijo, no, pues están poniendo en riesgo a mucha gente con esta forma de ser, así que nosotros los vamos a desenmascarar y mostrar ta, 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 ta. Y empezaron con el ataque. Sí, porque es un grupo sesgado en el ámbito de la cienciología. Alguna vez seguramente vamos a tocar temas de estas religiones o mezcla de sectas que son un poco complicadas de analizar, Mm, porque son sesgados y hay un proceso en donde quienes ingresan acá se ven involucrados en un mundo en donde hay una persona o un grupo de personas muy mesiánicas que convencen muy fácilmente a otras y que se dejan llevar y se dejan seducir por los planteamientos. Entonces, yo imagino que difícilmente a alguien por la fuerza te obligan a estar allá, salvo que fuera claro, familiar de Tom Cruise, que se dio pareja, que fue el caso de la chica Katie Holmes. Ahora me acordé de la actriz Katie Holmes. De hecho, Katie Holmes ya no sale tanto en televisión ni en claro, cine. No sé si perdió ya todos los derechos, porque ella finalmente termina alejándose de Tom Cruise, termina alejándose de este mundo, trata de no revelar, seguramente debe estar intimidada, qué sé yo, las cosas que vio, las cosas que fue testigo, o las cosas que incluso tuvo que participar, pero le significó también un alejamiento de su carrera de actuación, porque era una chica que era muy conocida en un inicio porque era muy joven, una actriz bastante bonita, pero sobre todo tenía una carrera muy ascendente, mm, y después se hizo más conocida cuando fue emparejada con Tom Cruise, y de un momento a otro después nos enteramos que ahí su carrera explotó en cuanto a cinematografía, porque le dieron muchos papeles en varias cosas. Pero de un momento a otro aparece Katie Holmes, así como una especie como de farándula, el rumor, diciendo de que ya no está con Tom Cruise, y habló muy poquito de la cienciología, siendo que no es pertinente a su propio interés o sus propias creencias, y desde ahí se ha silenciado, como ha pasado con varios actores y actrices que han salido de escenario. Se mueven en un mundo caótico que quizás lo hemos visto, no sé si viste la última de Tarantino, era hace una vez en Hollywood, no lo he pero visto es un todavía, la tengo mundo en en donde, lista. ya, bueno, cuando la veas te vas a dar cuenta que es un mundo de Hollywood, un mundo en donde pasa absolutamente todo. Es como un mundo totalmente distinto al mundo real, no solamente por las películas, las grabaciones, no solamente por el hecho de ser superestrella, sino porque tienen acceso a todo, desde el ámbito político, desde el ámbito económico, desde el ámbito cultural. Es un poder muy fuerte. Ellos son el rostro visible de empresas que están a escondidas tratando sus beneficios. Lo que pasa aquí en Chile a menor escala con los rostros televisivos que son el rostro visible de empresas de acá, ya sin dar nombre de ningún famoso ni ninguna empresa, pero es más o menos lo mismo, Sí. solamente que allá a gran escala sucede. Entonces yo creo que va por ese lado, Y es va por denso el porque lado de imagínate, que, tener una sí, imagen como Tom Cruise, que en el momento que se destapó todo esto, Tom Cruise le estaba yendo, pero es que excelente en Hollywood, no fue como un momento, no es como ahora, no es como que, es como que ahora, no sé, pues saliera el Robert Downey Jr., una cosa así, en ese momento estaba Tom Cruise, o sea, entonces, que haya aparecido él, con la influencia que tenía, como decís tú, ya empezó a agregar a más gente, la gente que estaba ahí lo veía a él, entonces, es de eso, y son como sectarios en el fondo, sí. Es como bien, bien intenso el juego psicológico que hacen en todo lo de la cienciología.
Sí, va de la mano lo que te estaba diciendo, de que hay líderes que son muy mesiánicos, es decir, se creen profetas, Sí, pues, se creen como los portadores de la sabiduría y con mucha elocuencia son capaces de convencer a través de sus palabras y de actos macabros muchas veces a través de rituales, logran convencer y logran obtener fidelidad, una fidelidad que es un poco causada por el miedo y en otros casos por dejarse llevar por las pasiones, sí, porque te dan una libertad absoluta donde puedes hacer lo que quieras porque nadie te va a juzgar, no como en el mundo, por ejemplo, del cristianismo, donde hay ciertas normas, están los 10 mandamientos, por claro. ejemplo, que te resguardan, o la ética y la moral, que también es propia del cristianismo. Entonces, es complicado verlo esa perspectiva, entonces imagino, sin ser tan especialista en el tema de Anonymous, pero imagino que centrar su mirada en torno a esta agrupación, a la cienciología, es porque o conocen el interior cómo funciona, o Claro. saben que detrás de eso es una fachada, porque quizás de eso hay algo más relevante que simplemente un ámbito espiritual, que es lo que dicen promover. Sí, pues, pero bueno, eso es lo que puedo plantearles a partir del gran proyecto Chanology, que hasta el momento yo creo que sigue andando, porque aquí, bueno, acá en Chile no se escucha mucho porque no es una ideología tan seguida, pero Anonymous dijo, esto va a ser una lucha larga y nosotros estamos dispuestos a darla, así que ahí es fue como el gran salto, la verdad. Pero no es el único ataque que ha hecho Anonymous o la única operación que ha tenido. Juan Pablo, tú, yo sé que también tiene algo que contarnos. Yo te traigo una que quizás tú y yo seríamos de Anonymous, porque habla de esta lucha contra el tema de los derechos de autor. Mira, y eso que yo te lo digo, yo soy escritor y debo velar por los derechos de autor, pero mi filosofía es más darle cultura y educación a la mayor cantidad de gente y que no sea un tema el económico para que las personas no se eduquen y no sientan la arte y la cultura, pero esa es mi postura, mi parada, ¿ya? Entonces, por eso no me es tan relevante el tema de los derechos Claro, de autor. Pero, por ejemplo, hemos disfrutado de escuchar música antes de la masificación de Spotify, ya uno tenía que descargar la música antes de, no sé, pues, no sé, los yo CD soy en el como una Persa. generación, claro, yo soy una generación antes que tú por ejemplo, en mi época el cassette, uno escuchaba la canción en la radio y tenía que grabar, pues da lo mismo que estuviera antes en el cassette, se perdía nomás, pues. Se Sí, grababa, entonces eran los antecesores de la piratería que empezó a funcionar después con el disquete, qué sé yo, lo que podía caer ahí, hasta llegar al CD y al DVD, qué oye, sé y yo, en o al VHS, que uno también pirateaba el VHS yo me acuerdo cuando chico, que podías tener dos VHS y de uno copiabas y el otro, una cuestión así. Y te quedaba, y cuando copiabas de estas Sí. típicas películas Disney, no sé si te pasó, que había como un anuncio que era de piratería. Y tú ponías tu VHS pirata y lo Ujú. primero que te aparecía y tú te sentías mal, pum, porque te aparecía un pirata así como Sí, robando y todo el cuento. Sí, te aparecía la cuestión del FBI, te sí, aparecía la cuestión del sí. FBI. Entonces tú te asustabas al inicio, pero después cachaste que no va a pasar nada y No, seguiste nomás, po. Ya, entonces sí, sí, pues era lógico, era parte de la realidad. Entonces comenzaron a aparecer varias plataformas, bueno, que hasta el día de hoy siguen vigentes, algunas con más vigencias que otras. Por ejemplo, yo te hablo de Ares en la época en que existía todavía y que eran, no sé si tan relevante, aunque después Ares trajo muchos virus asociados, entonces el como que se emule dejó de también. bajar por Ares, claro. Torrent, Moodle, claro, lo que tú estabas diciendo. Entonces comenzaron a aparecer también, aparte de eso, que eran por imágenes, qué sé yo, comenzaron a aparecer páginas en donde tú podías descargar los links. Si era una película, qué sé yo, de 3 gigas, que era ultra pesada en aquella época, no ahora, pero aquella época, entonces te la dividían en 14 partes. Sí, Entonces, tú tenías la posibilidad de ir bajando parte por parte y después las podías unir y te quedaba la película enterita a tu disposición. Pues bien, ¿qué pasó? Lo de Anonymous
no hicieron ese proceso de fomentar la piratería, sino fueron el proceso de poder proteger en cierto sentido, porque esto comenzó el año 2010 y no partió con Hollywood, sino partió con Bollywood. ¿Qué es Bollywood? Bollywood Grande es Bollywood. lo mismo que Hollywood, pero en la India. Ahora, ¿Podemos nosotros hacer un desde especial de la Bollywood algún día, por favor, amigo? Por favor. Nosotros desde la ignorancia, sí, yo creo que se merece, porque nosotros desde la ignorancia nos reímos, qué sé yo, pero resulta que es una industria cinematográfica mayor que la de Hollywood, hace más Sí, películas por año que lo que hace Hollywood. Y en la India creo que debe ser uno de los pocos países donde es más importante Bollywood que Hollywood. Importa más las películas que llegan, los estrenos que llegan de allá, Bollywood. que se hacen en la India, que todos son musicales, todos terminan con música. Eh, que lo que venga desde afuera, los foráneos, que obviamente entrará también algunas, sobre Claro. todo las más taquilleras, imagino que las de Marvel entrarán con mucha fuerza o las de Star Wars, pero en la gran mayoría ahí en la industria de Bollywood. Bueno, Bollywood solicitó públicamente a las empresas que vigilaban el tema de el copyright, el tema de los derechos de autor, el tema de todo centrado en eso, que por favor mejoraran su sistema operativo porque había que luchar contra todas estas plataformas que estaban viendo el tema de la piratería. Anonymous se enteró de eso porque efectivamente empezaron a mejorar y empezaron a caer estas plataformas y Anonymous, ¿qué hace? Hace un gran parálisis. Oye, esto no puede ser. El hecho de que exista piratería es una forma de democratizar la cultura porque de otra manera no va a poder estar al alcance de todos. Lo mismo, por ejemplo, yo estoy acá en Chile y quiero ver una película de la India, muy difícil que me llegue si no sea a través de la piratería. Claro. Ahora, por ejemplo, tenemos el streaming, hay varias plataformas de streaming, Netflix entre ellas, hay varias otras más, pero en aquella época, cuando no todos tenían cable y con suerte algunos sí tenían internet, entonces la forma de buscar la película, si no tenía, no llegan todas las películas al cine tampoco, entonces la única forma de poder obtener las películas y ver los estrenos o ver, qué sé yo, lo que pasaba en el mundial, era a través de la piratería, la descarga de piratería, no solamente en música, yo te hablo en el ámbito de De música, todo. pero imagínate, hay piratería en el ámbito del cómic, en el ámbito de los libros, de música, de los videojuegos, absolutamente de todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los de Anonymous? Dijeron, ok, ustedes quieren bloquearnos, nosotros vamos a ayudar entonces a fortalecer este sistema de piratería. Y ahí empezó una lucha entre hackers, hackers buenos y hackers malos, porque por un lado estaban los hackers que eran contratados para desinstalar estos sistemas, y por otro lado estaban los de Anonymous que sacaban eso y contraatacaban, y ellos Oye, hacían los ataques dedos, ¿sí? de hecho hay historias, hay hartas historias, de hecho hay una que yo escuchábamos harto en el colegio, que fue de un gallo que, hablando de estos hackers buenos o hackers malos, habían gallos que se dedicaban a tratar de hackear páginas grandes para que los contrataran las empresas. Y ahí pueden ser, me También. acordé con el, de gallos que, claro, trataban de hackear Microsoft para que Microsoft los contratara trabajando para ellos. Y ahí, yo cacho que ahí tiene que haber sido este boom dentro de esta pelea. Exacto, exacto. Entonces, cuando Bollywood empezó con eso, y obviamente las páginas dedicadas a copyright comenzaron a hacer ese proceso que hicieron los de Anonymous, bajaron todas las páginas que se dedican a copyright, todo el sistema de seguridad los bloquearon a través de un ataque de dedos. ¿Qué es un ataque de dedos? Por acá tengo lo que es un ataque de denigración de los servicios, es decir, durante un tiempo que ellos determinen, no dejan que las páginas estén funcionando. Entonces siempre te va a aparecer como en la aplicación de Banco Estado. Los que tengan Banco Estado que nunca le funciona, así le va a aparecer el tema. Lamento por el chiste, pero es una lamentable realidad porque acá mi esposa es de Banco Estado, entonces siempre está alegando que no funciona. Y veo en Twitter que también siempre dice que Banco Estado pasa exactamente lo mismo. Sí, Ojo ahí, Banco Estado, a ponerse las pilas porque el sistema operativo parece que no es muy bueno, sobre todo en la aplicación porque si quieren que nos quedemos en casa, entonces a mejorar esas cosas, ¿ya? Eh, Saliendo de ese paréntesis, eh, durante 30 horas o más tuvieron abajo todas estas plataformas.
que se dedicaban a proteger los derechos de autor. Entonces, durante ese tiempo, dijeron, ya chiquillos, tienen chip libre, hagan y deshagan porque aquí empiezan a bajar como malo de la cabeza lo que se le antoje. Por un lado fue eso. Por otro lado, es año 2012 apareció el tema de Wikileaks. ¿Qué Mm. son los Wikileaks? Que seguramente en algún capítulo vamos a dedicar solamente a ello, solamente ahora te lo menciono. Wikileaks fue la desclasificación de muchos archivos clasificados, confidenciales de Estados Unidos y fueron abiertos a la comunidad, en donde en esos archivos no dejaron títeres con cabeza. Estados Unidos hablaba sobre las intervenciones o los planes de intervención en Chile, en Argentina, en Brasil, en distintos lados. Hablaban de cómo los empresarios en Estados Unidos de cualquier ámbito se metían en drogas, se metían en cualquier cosa. Hablaba de todo. Hablaba de famosos, hablaba de presidente, hablaba del FBI, hablaba de todo. Archivo Dos. clasificado hasta del área 51, Sí, por si hacer un guiño a lo anterior. ¿Qué pasó? El FBI, la CIA y todos los sistemas de espionaje, partiendo por el gobierno de los Estados Unidos, decretó ciudadano no grato a Sam Leach, que era el presidente de Wikileaks o el jefe ya de sí. corporación de Wikileaks, y comenzaron a bajar a todas las páginas wiki y todas las que se relacionaran con las páginas wiki. Ya, Wikipedia creo que se salvó, pero el resto de los wiki empezaron a ser bajados. El punto está en que Anonymous decide apoyar a Wikileaks, porque lo que hicieron Wikileaks se asocia mucho a lo que ellos profesan y que tú estabas mencionando, el tema de la libertad, el tema de la verdad, el tema de ayudar a otro, el tema de desenmascarar, de que la verdad siempre salga a la luz. Y como Wikileaks había hecho eso, decide ayudar. Entonces, como ayudan, crean una alianza entre las dos corporaciones, Anonymous y Wikileaks, en donde Anonymous se dedica a proteger todos los sistemas de Wikileaks y a su vez a atacar a todos aquellos sistemas Y que ellos ataque al. intentan destruir. Entonces era un ataque camuflado que existía y que nunca llegamos a saber nosotros porque era un ataque de bytes, ¿ya? No, donde tú Sí, no veías nada, era como estar en la película Tron. No sé si viste Tron, sí. pero es como era estar en la película Tron, en donde parece que tú estás dentro de este sistema cibernético y ahí está quedando la escoba, hay bombardeo por... Es como Pac-Man, ya como que tú fueras Claro. de Pac-Man, entonces Pac-Man te ataca por un lado y acá vienen los anónimos que vienen con varios Pac-Man para tratar de derribarte. Una cosa así, como ya para ser un poco más Para hacer la gráfico, para analogía. que nos puedan entender en la casa también, para, claro, para no hablar tanto del ámbito de informática, que es un poco complicado de poder comprender. El punto está en que uno de los integrantes del grupo Kiss, que no sé si te gusta a ti, Kiss, a mí no me gusta mucho, hay un par de Sí, canciones un par de que me canciones, no gustan, como grupo. ¿ya? Kiss dijo, uno de los integrantes de Kiss, que acá tengo el nombre, Jen Simmons, él solicitó que de una vez por todas se le pusiera freno al tema de la piratería, porque él estaba cansado ya de que sus canciones y todo lo que estuviera circulando libremente cuando él tenía dos plataformas en donde si la gente quería escuchar o quería descargar los videos o cualquier cosa, tenía que pagar para poder realizar eso. Estoy hablando de una época en que YouTube está recién empezando a Sí, salir con mucha fuerza, Vimeo también, estoy en 2012 más o menos. Por lo tanto, todavía existen estas plataformas como MySpace, en donde ahí uno subía su propio su propio espacio contenido. y ellos cobraban para que estuvieran ahí. Bueno, Anónimo dijo, ok, ¿quieres hacer eso? ¿Qué hicieron? Le intervinieron las páginas. Entonces el compadre de Kiss ahora no podía manipular sus páginas, dijo, tomen, aquí tienen gratis toda la discografía de Kiss, hagan y deshagan con ella como quieran. El de Kiss, una vez que le volvió a su página a estar operativa, volvió a arremeter, no aprendió lección, volvió a arremeter y dijo que estos compadres hay que encarcelarlo y todo lo demás. Iban a atacarlo nuevamente cuando vino el tema de Megaupload. No sé si te acuerdas Mm, de esa sí. de ese portal que en paz descanse, Mega Upload. ¿Cuántas veces no me salvó? Ese portal, exacto, cuántas películas, series, anime en aquella época Todo, todo, se todo. bajaron por ahí. El Age Y of de un Empires, momento a todo. otro, exacto, de un momento a otro, el FBI comienza a intervenir hasta que encuentra a los supuestos líderes
estaban dos en Nueva Zelanda y el resto en Estados Unidos, y finalmente decomisa todo y cierra la plataforma. De hecho, yo no sabía porque no me iba tanto el tema de las noticias Mm. internacionales todavía. Era la época universitaria cuando estaba esto Sí, po. todavía. Y yo, feliz de la vida, ya voy a dejar el siguiente capítulo, no me acuerdo qué serie está bajando, me meto a la página y me sale error. ¿Qué onda? ¿No te mal? Volví a escribir error, error. Ya, dije, ¿qué onda? Ya, abrí otro navegador para ver si por otro navegador podía entrar. No, error, error. Hasta que de repente me sale la información de que la página se cae Sí. para siempre por tal cosa. Y eso fue como que te murió un familiar, po. Fue como que se te murió alguien, porque chuta, es como, no querías, en esa época todavía existía cierta desconfianza por torrent, bajar por los archivos Sí, ahí, po. porque estaba el mito de que hoy en torrent tú dices, ahí está la película, qué sé yo, de Condorito, y tú bajáis la película de Condorito, la vais a ver y una película porno. Sí, Que en po. algunos casos pasa, ¿ya? Pasa en algunos casos, pero eso es los cuidados que uno debe tener. En Oye, cambio, tú acá en Mega Upload y en y Mega otras, ¿sí? Upla, en esos tiempos uno podía pagar hasta una suscripción. Yo me acuerdo que unos amigos habían comprado la suscripción porque podían descargar con mayor, podíais, no sé, pues descargar como 100 gigas al día, pero si pagáis la suscripción podíais descargar 200. Estoy inventando números, pero era una cosa que te aumentaba la cantidad de gigas que podíais descargar al día. Si el gallo, cuando apareció la noticia, lo encontraron, igual tenía mansión y todo el tema, si igual había hecho plata con el tema, pero Ujú. tenía un sistema gratuito y si tú querías optar a algo más, podías usarlo, pero tampoco era como, tendría que, era para vender juegos en el fondo, o descargar series para vender, que si necesitáis más, si era para uso propio, no era una necesidad. Sí, toda la razón. Entonces, bueno, esa era la más representativa porque habían y hay todavía porque existen varias plataformas que andan dando Sí, vueltas en donde veían el tema de la piratería, pero ahí empezó una casa de brujas porque empezaron a caerse varias más. Esta era la más conocida, sí, pues, era la que más usaban porque habían varias que eran como de procedencia rusa, las que andaban ahí circulando, otras procedencia media china ya en las páginas, entonces uno entra con media desconfianza, es que me bajará sí, bien, me bajará mal, entonces eh, uno empezó a deambular buscando en dónde encontrar algo, y el FBI también y toda esta organización de derechos de autor comenzaron a poner hincapié en eso para tratar de impedir aquello. Por ejemplo, empezó a haber nuevos filtros en YouTube, en Vimeo, para el tema de los derechos de autor. Ahora tú te das cuenta que incluso un video que tú subes con las mejores buenas intenciones, te lo pueden censurar sí. porque en 2 segundos hay una imagen que alguien reclama como que es de su autoría. Date, hasta ahí llegaste. Entonces, están un poco más complicadas las cosas ahora, pero los de Anonymous siguen luchando en torno a eso. Y el último caso que te cuento en torno a aquello, porque lo anoté porque es gracioso el tema de payback, este tema Sí, de pague por hacer algo, es con Sony. Los de Sony también reclamaron, dijeron, oye, ya estoy cansado que cada vez que lanzo algo, a los días de inmediato ya está todo pirateado. Y no estoy ganando la cantidad de plata que debería estar ganando, ¿ya? Por algo que sea exclusivo, se masifica demasiado rápido, ¿ya? Incluso ni siquiera está saliendo de fábrica, ¿ya? Sale la versión beta y la versión beta y que ya eso pasó en la está Play, pirateada. en la Sí, PlayStation pues, 2, eso está en la... que Sí, era la consola de Sony, que uno iba al Persa y te encontraba ahí el juego que salió ayer en Estados Unidos, te lo encontrabas hoy día y en castellano. bueno, exactamente, de esa te quiero hablar, de la 2 y de la 3. En la 2, los de Sony ya como que se picaron. Y dijimos, ya vamos a mejorar el sistema operativo para que en la PlayStation 3 esto no pase. ¿Ya? Ok, no se diga más, dijeron todos los que trabajan ahí en informática para Sony, ya hagamos todo eso, mejoremos, qué sé yo, la interfase para hacer todo, mejora harto filtro, harto firewall y todo lo demás para mejorar ese sistema, pero a los días también ya estaba Ah, pirateado. listo. Y ahí los de Sony se enojan. ¿Y qué? Se enojan y demandan a todo esto y creo que encuentran a un par de compadres. ¿Y qué hacen los de Anonymous? Dijeron, ok, ok, estás deteniendo a los nuestros, están jugando a los nuestros. ¿Y qué hace? Bloquean a Sony y liberan, pero absolutamente Todo. todo. Todo, 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 todo. Y, y aquí viene la parte graciosa.
fueron los mismos de Anonymous los que decidieron dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque dentro de los grupos anónimos, que para ser sincero, el grupo anónimos transita seguramente entre los 14 y los 28, 30 Claro, años, la mayoría de la gente que está en Anonymous. Bueno, lo que pasa es que dentro de ese mismo grupo había muchos que eran fanáticos de la la Play, pues, de Play. la PlayStation. Claro, entonces al estar hackeándola no podían disfrutarla, entonces fue como, oye, ya, si ya Ya, pues entendí la cabrón. lección, déjalo, pues si yo quiero jugar. Pues. Entonces ellos mismos decidieron bajarse y dejar que Sony siguiera. Pero creo que Sony ya entendió ahí el mensaje porque nunca más se metió con acá, entendió que era parte del sistema y era parte Claro. del juego, que aunque lanzara lo que lanzara, eh, iba a estar pronto pirateado, que es lo que pasa con cualquier otro elemento. Entonces creo que ahí fue como una reinvención, porque Sony lo que hizo fue finalmente reinventarse, fue como, ok, si me van a piratear, entonces ya no puedo luchar contra eso porque me van a hackear. ¿Qué hago si me van a piratear? Entonces busco que sea más exclusivo, genero, aumento la expectativa, hago mejor publicidad para que Claro. aunque sea que lo van a piratear, la gente busque el original y no busque el pirata. Entonces fue una estrategia marketing finalmente la que significó de que esta lucha cesara y obviamente los intereses de la gente anónima que quería seguir disfrutando de la Play por varios tiempos más, porque parece que estaban medio aburridos tanto hackear y querían distraerse de Claro. otro. Oh, qué buena. Que igual porque el tema de la piratería o del alternativo. Porque yo recuerdo este tema de cuando uno compraba el CD pirata de cualquier cosa, te decían, no, este es el alternativo, no es pirata. Así como que y había harto. Yo igual soy bien pro al tema de la libre información, la verdad. Creo que una forma de poder crecer es tener información, pues yo creo que es la base. Y no solamente información académica, sino que cultural, musical, entonces, no sé. Estos ataques son necesarios para abrir la mente de los que están en las cabezas de todo esto. De hecho, hay una chica que se hizo súper famosa, que es de la página SCI Hub, que es una página que tiene los Uh -huh. PDF gratuitos, los PDF de información de todo este tema de investigación y todo. Hay muchos que son de pago y de repente hay gente que hace investigaciones o alumnos que están entrando a un magíster o un doctorado que en realidad lo están haciendo con plata de su bolsillo y más encima tener que pagar toda la plata en documentos que a veces uno al leerlos se da cuenta que no son tan útiles como pensaba o no, que no eran lo que uno realmente estaba buscando. Entonces, se creó esta página que es SSI Hub, que no funciona en todos los servidores, hay que tener hay una forma bien específica de hacerla funcionar, porque por lo mismo, porque rompe todos los derechos de autor. Puede uno descargar los PDF gratuitos y todo el tema. Yo creo que parte de eso también fue la creencia de Anonymous que puede haber hecho un poco de ruido ahí para empezar este libre flujo de información desde ahí. Lo recordé ahora cuando estaba hablando del tema. Oye, pero no solamente en el mundo ha habido, o sea, no en el resto del mundo han habido ataques de Anonymous. En Chile igual han pasado unos tantos. De hecho, yo tengo aquí algunos, los voy a mencionar, no voy a entrar a tantos detalles porque son cosas que se explican más que nada con las frases, no son operaciones tan grandes ni de tanto tiempo. Por ejemplo, ahora del 2019, con el tema del estallido social, hubo uno que salió en televisión harto, que fue una filtración de toda la información de carabineros, que más de 70.000 ¿cómo se llama? Uniformados Uniformado. ¿ah? Que Uniformado, sí. sí, más de 70.000 uniformados fueron revelados su dirección, sexo, root, claves de acceso para herramientas de su institución
Además, dentro de ese ataque que hubo una filtración donde se dijo que Evelyn Oñate, que lo voy a hablar más adelante, pero Evelyn Oñate iba a tener déjame ordenar la idea, que Evelyn Oñate, que era representante de un hogar del Sename, iba a caer. Era dentro de las informaciones que se decían. Además, el mismo 2019, el 23 de diciembre, Anonymous adjudica el ataque a Metro de Santiago, Registro Civil, BTR, las páginas de la UDI, RN, Evópoli y de Cuprum, dentro de otras que hubo un hackeo masivo por el tema de que Anonymous vio que la lucha social que se estaba presentando en Chile era positiva para sus ideales y que ellos creyeron que era una causa justa, así que la apoyaron y ando en contra de estas instituciones. Sí, en las páginas que te mencioné al final eran caídas de la página donde no se podía acceder, sale la imagen de Anonymous y eran caídas para no poder, lo mismo que pasó al principio con lo que contábamos del proyecto Chanology, que era denegar el uso de la página. Claramente con un mensaje de parte de Anonymous. Otro más antiguo, del 2013, el 22 de abril, un ataque igual a, con información sobre personas del ámbito político, donde anunciaban y denunciaban el apoyo político capital de extranjeros. ¿Para qué? Para el tema de la construcción del embalse de Alto Maipo, si no me equivoco, embalse. Es el tema, ¿por qué? Porque en Alto Maipo una fuente de agua potable, o sea, una fuente de agua dulce, que puede ser utilizada en este caso por los locatarios de ese sector, y que iba a ser retenida y que iba a empezar una construcción de una... No olvidé si era un embalse o era una hidroeléctrica. Perdón, ahí lo busco en un instante y lo rectifico. Otro ataque el 25 de octubre a la información de Carabineros, eso fue lo primero. Luego siguió estos 70.000 que, que fueron filtrados. Y uno que nos toca más en el lado de educación, que es el 2011, y que se llama Operación Maleducados. ¿Qué habla de esta? Esta fue una operación un poquito más grande y que fue en apoyo a todo lo que fue las revoluciones pingüinas, todo lo que trajo la revolución pingüina de años anteriores. El 2011 también aparece Anonymous a apoyarlo y también hace alusión a la educación, a que hay que hacer ajustes en la educación, entra en páginas relacionadas a los ministerios y eh, el último que les voy a mencionar antes de hablar un poquito más de otro, que es el 2016, que a Javiera Compañón le hacen un hackeo en su información personal para no poder abordar en un avión. ¿Quién es Javiera Compañón? Era la esposa del responsable del caso Cabal. El caso Cabal, que fue un caso de malversación de fondos y de como era como un tráfico de influencia en el fondo. Fue un caso bien mediático en Chile. Pero ellos creyeron que en este caso las personas tenían que pagar y tenían que ser investigadas y seguramente Javier acompañaron en un viaje que estaba haciendo a Estados Unidos. No pudo ir porque sus datos habían sido hackeados por Anonymous. Dejé para el último el tema de lo que les decía de Evelyn Oñate, que es un caso donde ahora hace una semana hubo un hackeo a una página del Sename, se creó una página que se llamaba Fax Sename, que hacía una cuenta regresiva y anunciaba que Evelyn Oñate y sus compañeros, sus cómplices, eh, las personas que estaban involucradas en el fondo en este caso, iban a caer y se iba a dar información. ¿Cuál era el tema? Y un tema bien delicado porque en este caso estamos hablando del Sename donde hay niños y niñas y aquí había un tráfico de menores con personas adultas que se
se dice que esta mujer los llevaba a una pieza y hacía que las personas adultas pasaran con los niños. No me voy a extender más en el tema porque entiendo que estamos en un horario que no, y que no tampoco nos compete tanto el tema hoy día, quizás más adelante lo vamos a alargar más. Pero se hablaba de esto, de este caso que también entraría a lo que se está escuchando harto del Pizzagate, que es una red grande de trata de menores, donde hay mucha gente involucrada. Que lo quería traer a colación también porque nosotros vemos harto las noticias de Estados Unidos y que fuera de Chile, pero hay que estar claros que en Chile también pasa, en el Sename se vulnera mucho los derechos de los niños que están ahí, que son muy vulnerables. Se ha hablado mucho tiempo que el Sename es un lugar donde se reproduce mucho la delincuencia en algunos casos o los malos tratos. Así que por eso Anonymous también actuó ahí, sabiendo que ya, como lo mencioné en un inicio, una de sus grandes peleas es contra la pedofilia, y sabiendo esto, hizo la denuncia y ahora se supone que el viernes pasado ya debería haber habido un anuncio. Yo no lo logré encontrar porque la página que había mencionado estaba caída, pero queda al debe. Si yo logro encontrar cualquier información lo pondremos en un próximo capítulo de Con Todo Sino para el Late, ya sea la temática que estemos informando, porque para no quedarles debiendo. Y esos son más o menos los casos que encontré en Chile. Habían varios más, pero los más llamativos eran estos. Bueno, recordar entonces a quienes nos están viendo acá por las pantallas de Montecristo TV, que acá estamos junto a Pancho y OJP, estamos hablando en este caso de Anonymous, debido a que hace un par de semanas atrás volvió a aparecer estas legiones de activistas, comenzaron nuevamente a estar en circulación debido a lo que está pasando en Estados Unidos en un principio, pero también ya están empezando los coletazos a nivel mundial en cada uno de los distintos países, como acá el caso de Chile, que recién está hablando Pancho del tema del Sename. Entonces, es complicado ver esa perspectiva, sobre todo la última que estás diciendo. Seguramente vamos a dedicar un capítulo dedicado a eso, al Sename, porque hay mucho hilo que cortar ahí con la red de pedofilia que hay en cierne, un secretismo, un misterio, ocultar información, personas de poder que están involucradas ahí en eso. Eh, Sobre todo porque está afectando a personas que son más bien desvalidas, pues son niños, son menores de edad, pero una de las razones de su existencia de Anónimo es justamente esto, justamente el tema de luchar contra la pedofilia, sacar la corrupción que hay entre los países en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la economía, lo de la cienciología, son luchas que siempre han tenido y que van de la mano con lo que pregonaba en el 1600, hace varios siglos atrás, que pregonaba Guy Fawkes, que cuando quería él con la pólvora, él yo creo que él lo anunció mucho, no Claro, alcancé a investigar bien la historia de la pólvora, la conspiración de la pólvora, pero él como que, ¿para dónde va, amigo? No, voy con mi ponda con la pólvora, voy a destruir la casa de los lores, ¿ya? Porque él lo único que quería es eso, derribar el sistema de este imperio británico que estaba dejando la escoba a nivel mundial, porque junto con España eran las dos grandes potencias, tenían la mitad del mundo repartido entre ellos dos, mientras los españoles estaban acá en toda América con sus colonias, los ingleses colonizaban el resto del mundo, con la diferencia que España perdió con toda su colonia, sí, mientras los del Reino Unido siguen con las colonias vigentes andando de lado a lado. Entonces, en aquella época ya estaba esta máscara. Entonces, imagínate, esta máscara es muy antigua, muy milenaria, muy representativa de lo que está pasando. Y uno de los temas que ya hemos mencionado, que es la pedofilia, que la cultura popular, por el tema de los ujú, derechos de autor, qué sé yo, en al contrario a eso, libertad de comunicación, libertad de información, para todos y no solamente para los que tengan dinero, porque los que tienen dinero generalmente son los que tienen mejor situación, pero no necesariamente son los únicos que pueden optar a una educación y a una cultura. Eso es lo que ellos tratan de manifestar a través de por qué el tema de la piratería es importante para esta agrupación.
hay un elemento clave en donde se demuestra que el espíritu de V de Vendetta está en Anonymous, que es lo que te voy a contar ahora, que tiene relación con la primavera árabe, con el derribo de todas las dictaduras que hubo en Medio Oriente, en Túnez, en Egipto, bueno, en Siria lamentablemente el proceso ahí se metió después Estados Unidos y dejó la escoba, porque hasta el día de hoy están las fuerzas armadas allá, las fuerzas militares allá, y Siria es un país que sigue en guerra, lamentablemente, daños colaterales de países extranjeros que se meten acá. Pero te voy a hablar del caso de Túnez, o la Operación Túnez, porque dentro de todo fue la más conocida. ¿Por qué? Porque fue la primera. Fue como que lo que pasó acá en Chile. Chile empezó como en la batuta junto con Ecuador, que fueron los dos países que comenzaron con el proceso en Latinoamérica de empezar a desestabilizar al gobierno y oponerse, más que al gobierno, oponerse al sistema de sociedad que hay imperante, que es muy divide mucho a la gente porque hay mucha injusticia social, etcétera, etcétera, que no me voy a alargar en eso, pero ese mismo empezó después a repercutir en Colombia, en Perú, en Bolivia, en México, empezó a armar en todas partes. Pues bien, en Túnez pasó exactamente lo mismo. Túnez fue el epicentro donde empezó el fenómeno de la primavera árabe. Estoy hablando de la época del 2010, 2011, más o menos cuando estaban haciendo los ataques también allá a Sony, a Megaupload y todas estas cosas. Por otra parte, también se dieron cuenta acá. Ahora, ¿por qué se metieron acá? En el mundo árabe, donde ni siquiera ellos deberían estar involucrados mayormente porque Anonymous se asocia más al mundo occidental que al mundo oriental, para tenerlo claro. Porque los blogueros en Túnez le solicitaron ayuda. Los blogueros, que eran generalmente jóvenes, jóvenes disidentes a la dictadura que había en Túnez, la dictadura de Ben Ali. Este dictador estuvo 23 años y un poquito más en el poder en Túnez. Un cuarto de siglo prácticamente en el poder. Y seguramente hubiera seguido si es que no ocurre lo de la primavera árabe, porque todavía no era una persona relativamente tan anciana. Hubiera seguido en el poder. El punto está que, como en toda dictadura, como en todo sistema totalitario, y más aún en un régimen que es musulmán, en donde la religión es un poco más extremista, los yihadistas y todo ese tema es mucho más extremista ese ámbito, la gente sufría, la gente desaparecía, no tenían derecho a voz, no tenían derecho a opinar, no tenían derecho a voto. ¿Para qué decir las mujeres? Eso era el caso de los hombres, las mujeres totalmente sometidas a lo que podía pasar. Pero estas nuevas generaciones surgen ya no con el miedo que tuvieron a reaccionar, porque seguramente perdieron a muchos conocidos, las generaciones anteriores, que fueron como la carne cañón, que luchó directamente y fueron derrotados por el ámbito de la dictadura. Ya después vino el sometimiento por el miedo, empezaron a someter y obedecer. Pero las nuevas generaciones volvió a surgir y resurgir este sentido de que no, pues no es posible que 23 años esté en el poder un compadre, que estemos viviendo en un sistema totalitario, en un sistema que no es democrático, en un sistema en donde no hay libertad para nada. Pidieron ayuda a Anónimos y Anónimos les respondió, les dijo: la gente de Túnez ha pedido nuestra ayuda y hemos respondido con el lanzamiento de una nueva operación, y esa operación la llamaron Operación Túnez o Operación Tunisia, como le decían a Túnez, porque Túnez fue invadida por los italianos en la época de cuando habían colonias en África de distintos países africanos. El punto está, ¿qué hicieron? ¿Qué hacían los del gobierno, la dictadura en Túnez? ¿Qué hacían? Buscaban los correos electrónicos de personas sospechosas de poder ser disidentes. Revisaban los Facebook, los tenía todos espiados, ¿ya? Para mantenerse al tanto del sistema de inteligencia. Entonces, ante cualquier indicio de manifestación, le cerraban el correo, le cerraban el Facebook. Si buscaba otro, si volvía a reincidir, bueno, el que se iba encerrado y con su buen castigo era la persona disidente. Para empezar, los blogueros en sus blogs hacían blogs que duraban un día, ni siquiera un día, en muchos casos lanzaban y escribían lo que estaba ocurriendo en Túnez, escribían sin pudor,
llegaban y escribían y contaban lo que pasaba. De inmediato el sistema operativo hacía que desaparecían los blogs y en algunos casos La también persona. desaparecían los blogueros. Las personas, exacto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo atacó ahí? Él atacó el sistema político pensando en vez de vendetta para destruir al imperio, digamos, la única forma de destruirlo es a través de las palabras más que de los misiles, más que de otra forma, más que las balas. Por lo tanto, las palabras no las tenían Anonymous, las palabras las tenían los blogueros, los habitantes de Túnez, que ellos vivían en carne propia qué es lo que pasaba en cada día, en cada rincón de Túnez. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Le dieron protección. Le enseñaron sistemas para poder hackear, para que sus páginas ya no se las bajaran, para que no las controlaran. Entonces ahora el compadre, los blogueros, que ya tenían el respaldo de Anonymous, ellos podían escribir sin necesidad de poder saber quién era, porque ellos te buscan por la ID que tiene cada Claro, computador y ellos te hacen el proceso de encriptar todo. Te encriptan todo, te lo derivan a miles de lugares, entonces tú no sabes de dónde viene. Entonces, cuando le llegaba a Belali, le llegaba, oye, ¿por qué sigue ese blog acá? No, es que ese blog fue escrito acá en Chillán, en Chile. Sale que la dirección que desde acá en Chile se escribió y a lo mejor fue al frente del palacio que el bloguero estaba escribiendo. Entonces, fue el recurso que usaron los de Anonymous. Ahora, ¿por qué eso fue importante? Porque al estabilizarse eso, eso comenzó que por las redes sociales comenzaban a organizarse la gente para salir a las calles por primera vez después de tanto tiempo a manifestarse en contra del gobierno. Y los musulmanes son radicales. Y eso, los de Egipto, los egipcios, vieron eso, que en Túnez lograron sacar al dictador, porque en Egipto también había un dictador, se levantaron e hicieron exactamente lo mismo. Ya le pidieron ayuda a Anónimo, Anónimo nos puede ayudar, por favor, porque los de Túnez dijeron, oye, consíguete ayuda con los compadres Anónimos. Anónimo, ya, compadre, yo te voy. ayudo, ya, porque saquemos a estos compadres del poder, han estado mucho tiempo, han hecho de todo, y Anónimo, ¿qué hizo? Empezó a filtrar también información. Sale, por ejemplo, en algunos reportajes, sale que revelaron más de 2.000 correos electrónicos de todas las fuerzas de poder de Túnez, del presidente, los ministros, de la Fuerza Armada, de todo, en donde veían la corrupción, en donde veían que decían que en Túnez no hay plata, pero toda la plata la tenían ellos en paraísos fiscales y en otros lados. Entonces, todo eso empezó a ver en sentido público, más todavía cuando ellos tenían conexiones, qué sé yo, con mafiosos o conexiones con Estados Unidos, con cierto empresario, y esos empresarios no quisieron verse involucrados, por lo tanto se sacaron el apoyo que tenían al dictador y el dictador empezó a quedar solo, ¿ya? Que es lo que pasa como lógica de todo dictador, que al principio te ayudan de todas partes, pero después finalmente terminas solo y miserable, como debería ser con todos los dictadores, que no vamos a entrar a detallar en ese ámbito. Pero es la forma que obtuvo Anonymous de ayudar ya más concretamente en un ámbito social, en un ámbito político, porque fue el proceso de liberación de Túnez, el proceso de liberación de Egipto y el proceso que lamentablemente se vio truncado en Siria, donde también intentaban rezar lo mismo, pero allá había otro interés involucrado, porque en Siria hay petróleo. Sí. Entonces ahí es un poco más complicado ese tema por mucho que estén las pirámides de Egipto muy bonitas y que todos las quieran tener, no se compara con el petróleo en la actualidad, el petróleo da plata. Entonces, eso hizo que Siria siga hasta el día de hoy en guerra civil, mientras que acá ya son países en donde, no sé si democráticamente, pero ya la dictadura del momento se acabó. Y de una vez por todas vemos que hay un ataque en donde ya no se atacan corporaciones y no es un ataque solamente cibernético, sino es un ataque que se aterriza en el plano de la realidad, en el plano normal, y vemos que del ámbito social y del ámbito político trajo consecuencias bien desfavorables para los que querían mantener ese sistema, porque muchos en Occidente tenían a los líderes dictatoriales, ¿por qué? Porque ya los domaban, ya sabían cómo eran y no Claro. querían nuevas personas, tenían trato, tenían negocios con ellos, no le había mayor importancia al sufrimiento de las personas, de la gente. Entonces, todo parte desde ahí, de estos blogueros que piden ayuda y a partir de esa ayuda se manifiesta lo que es finalmente
la esencia de lo que es conocida como la primavera árabe, esta etapa en donde la gente sale a las calles y comienza a sacar a los gobiernos de turno que han estado durante tanto tiempo en el poder. Sí, ahora que decía eso, yo ya veo que, no sé, que en cualquier momento Anonymous dice, ¿saben qué? Borramos todas las deudas que hay. Oh. Ya, puede ser, No me sorprendería pero así hay como gente que que dice que no. ya, como que ya. Es que si ya se metieron con gobiernos completos dictatoriales en lugares donde son muy belicosos, eh, ya como que como que espera que lo escuchen también. Pero Ujú, sí, he visto estos días harto de eso. De hecho, estoy entrando recién al mundo de Twitter me, por el mismo tema este de la información que corre por Twitter y hay muchos petitorios a lo que son Anonymous. Así como Anonymous, borra tales deudas, saca a toda la gente de DICOM. Así que veremos cuáles van a ser los siguientes pasos que tiene Anonymous. sí, es un tema a seguir, sobre todo porque mientras exista el ser humano como tal, así como va a seguir existiendo la maldad, el cohecho, la corrupción, lamentablemente, todos los procesos de violación de los derechos humanos, la libertad de prensa, la pedofilia, todas estas cosas negativas que se asocian a nuestra triste realidad, a nuestra triste naturaleza de ser humano, que no solamente se ven en Chile, sino en todo el mundo. Imagínate en Oriente, no sabemos nada de China, que es un país Claro, hermético, como tú decías la semana pasada. ¿Cuántas atrocidades pueden cometerse allá o en Corea del Norte o en Rusia, que son sistemas más herméticos? sí, pues. Pero yo creo que esa es una de las misiones que tiene Anónimo, que es lo que hace. Por eso se toman un poco de tiempo, porque muchos se cuestionan por qué ahora. ¿Por qué justo ahora que vino el tema de Floyd, en donde lamentablemente muere y inmortaliza esa frase, no puedo respirar, y viene la lucha por los derechos humanos, por el tema del racismo, y que se extrapoló a todo el mundo? ¿Por qué ahora, justo en ese preciso momento, aparece? Porque era el Y bueno, momento. mi explicación lógica es justamente de que ellos tienen que buscar momentos porque tienen que impactar. No pueden hacerlo en cualquier momento, no pueden hacerlo en No cualquier tiene impacto. circunstancia y además están los peligros. Imagínate cometen errores, hay que Sí, comprobar las cosas, imagínate pierden toda la cometen credibilidad. errores o, o le hacen seguimiento y lo encuentran, porque te aseguro que también deben estar ahora los sistemas de inteligencia buscándolo habido por haber, ¿ya? Porque a más de algunos les molestó estas filtraciones y más de algunos está pagando su buena plata para buscar. No importa el dinero que gaste, pero yo quiero encontrar a estos compadres. Más de algunos o de algunas o algunos deben estar haciendo eso no solamente en Chile, sino a Ya, nivel ya, mundial. ya. Sí o sí. Ahora después de las filtraciones que hubieron por lo de Floyd, hasta del Área 51, caso OVNI, de todo se habló de que iban a haber filtraciones de todo tipo. Me encantan a mí los memes, por Sí, ejemplo, digan la verdad sobre Camiroaga, sobre Felipe, digan la verdad sobre Felipito, que lo mataron y todo lo demás, anónimos, por favor. Todavía la gente se sigue acordando de Camiroaga. Ya no sé cuánto, habrán pasado unos 7, 8 años ya de la sí, muerte de de Felipito. Felipe, pero la gente todavía se sigue acordando dentro de los memes que andan ahí circulando acá en el ámbito chileno. Pero en fin, seguramente es un tema que da para más, porque hay un par de temáticas asociadas a Anonymous que son muy vigentes, que por ahora no las hemos querido tomar. Las vamos a tomar seguramente cuando decante más esto, por ejemplo, lo mismo del Pizzagate, lo que estaba recién hablando del Sename. Vamos a dejar que la circulación siga su fluido a través del tiempo y ahí podemos ir retomando este proceso. Por ahora quisimos acercarnos a lo que es Anonymous, a que conozcan en términos sencillos, sin involucrar un lenguaje informático, porque no es la idea, ninguno de los especialistas en informática, ni tampoco queremos enredar, queremos que todos nos puedan entender más o menos y sepan de dónde viene el origen cultural
y el origen real, más o menos desde cuándo están operando, y un par de elementos clave, cosas claves que han hecho tanto en Chile como a nivel mundial. Sí, eso porque en realidad esto da para mucho, tiene muchos proyectos, muchos casos, muchas cosas y en realidad nuestra misión aquí siempre ha sido primero tener un rato de conversación entre nosotros, poder acercar la información hacia ustedes que estamos en, en conocimiento nosotros y también vamos averiguando para poder ampliar el espectro de conocimiento que tenemos sobre las distintas temáticas que vamos hablando acá. Y bueno, eso ha sido nuestro capítulo del día de hoy. Hemos tratado de entregarles de manera bien sencilla, como decía Juan Pablo, esto. Tratamos de contarle un poquito el origen y de cómo nosotros también los casos que nos han llamado la atención. Dejarlos invitados igual para que nos sigan en YouTube, en nuestro canal de Con Todo Sino para el Ley. Perdón, me salió muy formal. De Con Todo Sino para el Ley, mismo nombre por Instagram. Y en Spotify que igual vamos subiendo el mismo audio que hacemos nosotros de nuestro capítulo para que si quieren estar escuchándonos mientras cocinan, mientras están en su casa, mientras están haciendo cualquier cosa, puedan escucharnos por Spotify. Además hay otras plataformas que también tenemos el podcast, pero les damos Spotify como referencia. También está en, en la aplicación de música de Apple. Hay otras plataformas que las vamos publicando apenas nosotros vayamos manejando más también esas plataformas. Y recordarles que aparecemos por las pantallas de Montecristo TV los días viernes a las 10 y los días martes a las 7, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, Y bueno, eso. Muchas gracias por acompañarnos un capítulo más. Un gusto estar contigo, como siempre, Juan Pablo, conversando de estos temas que van apareciendo y que nosotros vamos dilucidando también. igual Pancho, mira, pero antes de terminar, traje un libro para recomendar. En este ámbito, dije, ¿qué recomiendo? Dije, estoy seguro que la biblioteca debo tener algo, porque no puedo andar recorriendo la biblioteca ahora, sino busqué aquí entre mis cosas, dije, seguro tengo uno, y encontré uno, como a mí me gusta la ciencia ficción, además que iba a encontrar algo, pero encontré uno que se llama El hombre terminal, de Michael Crichton. ¿Quién es Michael Crichton? Fue un escritor estadounidense, ya murió, que hizo dos libros muy conocidos, uno que se llama Jurassic Park y el otro se llama El Mundo Perdido, que es Jurassic Park 2, básicamente. ¿Ya? Ese es el autor de este libro. ¿Este libro de qué trata? Esta novela, que es El hombre terminal, trata de un hombre que está agobiado por el mundo, pero le teme a los ordenadores, le teme a los computadores. Dice que los computadores son los desgraciados y son unas máquinas que nos van a matar, así como en Terminator. ¿Ya? De, Así como en Terminator. ¿Ya? Entonces son unas máquinas desgraciadas que tienen vida propia y nos van a exterminar. Como en Yo Robot también, ¿ya? claro, Que tienen cierta vida, ciertos elementos. Y desde esa perspectiva, él lo invitan, una de las empresas cibernéticas lo invita a que él vea de que las máquinas no son así, y él decide comprobar, dice, yo estoy seguro que las máquinas son malas. ¿Y cómo vamos a hacer la experimentación? Bueno, conectaron a una máquina, el cerebro del protagonista lo conectaron a una máquina. Lo que pasa a partir de ahí queda la escoba, porque a partir de ahí es la mentalidad del hombre más el poder de la poder de la máquina que máquina. te hace la inteligencia en todo mucho más rápido, es una conjugación muy peligrosa. Entonces, hoy día traigo ya que estamos hablando de Anónimo, todo el mundo Claro. cibernético, traigo El hombre terminal, una novela entretenida, eh, para pasar un buen rato. La pueden encontrar en PDF, además que aparece, de Michael Crichton, para que la puedan leer y puedan disfrutar. En el ámbito del cine, hay varias. Acabo de mencionar un par, Ujú. en donde vemos que lo cibernético está muy fuerte. Obviamente, la película, por ejemplo, Yo Robot, que habla de las tres leyes de la robótica, son fundamental porque está el sistema operativo Sí, ahí que hace que estos robots se transformen de cierta manera. Bueno, y toda la saga Terminator, ¿para qué decir? Por el mundo de las máquinas, ahí gobernando, ahí Anonymous no tuvo nada que hacer porque perdió desde un comienzo con ese mundo.
Y obviamente V de Vendetta, que lo tienen que ver. Y la otra película que le digo yo, que es de los 90, 95 creo que es, que se llama Hackers, que actúa ahí la Angelina Jolie. Cuando, si quiere conocer a la Angelina antes de verla tan flacuchenta como está ahora, la quiere conocer realmente cuando era jovencita, qué sé yo, bien bonita cuando aparecía ahí, vea Hackers. Ahí se va a hallar una película, eso sí tienen que estar atentos porque si no, eh, van a perderse porque es una película muy hecha para gente de informática, entonces un poco complicada. Y en series, tengo una que es buena y que terminó, creo que ya no van a sacar más temporada, que es Mr. Robot. Ah, En esta serie, en Mr. Robot, vemos cómo el hackers tiene que enfrentarse a distintas situaciones, lucha, tiene que arrancar porque hay sistemas corporativos que están detrás de todo lo que él está investigando, de todos los descubrimientos y de todas las atrocidades que las corporaciones y los sistemas humanos están realizando. Entonces, quería cerrar también, ya que siempre hacemos las sí, recomendaciones, hacer yo como agregarle link uno ese solamente, vínculo Chapi. de lo que estás haciendo. Agregar ¿Ya? Chapi a esta lista, que es la película de cómo es como el arte que tiene Distrito 9. No sé si has visto la película Chapi, que aparecen los de The Andgood, unos artistas Sí, de sí la vi. música. Una Ujú. película que igual habla un poquito de eso, de la relación que pasaría cuando un robot entiende ya un poco más el raciocinio humano, adopta las personalidades y todo este trabajo de qué pasaría si. Porque es una sociedad donde los robots tienen ciertos fundamentos de protección, de cuidado, son como la policía. Y aparece este robot Chapi, que es un científico que empieza a crear la inteligencia artificial con, con este tema de robots. Agregar esa película que también es súper, súper buena. Bueno, amigo, entonces ya con esto estamos ahora sí cerrando este nuevo capítulo de Con Todo Sino para el Late. Lo hemos disfrutado, hemos pasado súper bien. Si lo quieren piratear, piratéenlo nomás. Este capítulo está totalmente disponible para usted. Haga ahí y deshaga como quiera. Por mi parte, ha sido un gusto, Pancho. Espero que esté súper bien. Espero que no haga tanto frío Por el resto de favor, estos días. Eh, Así que nada más que decir, un abrazo gigantesco a todos. a todos, saludos, que estén súper bien en sus casas, cuídense. Nos estamos viendo en otro capítulo. Chao, JP. Nos vemos. Chao, chao. Estamos. Por fin un capítulo que hicimos menos de 2 horas. ¿Sí? ¿Cuánto duró? Mira, yo tengo la 11:49. Tiene que haber durado como 1 hora y media. Igual, Está bien. Sí, que los de Alien eran demasiadas cosas que abarcábamos, sí. entonces por eso no salían tan largos. Pero igual, bien. Pero está bien. Bien, bien, bien. Sí, Qué bueno. Ya, amigo, vaya a hacerle el descanso. sí. Mañana clase con estos niñitos. Ahí, Ya, pero en ahí me fin. contáis cómo te Ahí. va. Claro, no, ni siquiera me digas quiénes son, así que mañana ahí voy No, a nada. descubrir cómo son estos cabritos. Ya, 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 bro, que amigo. estés bien. Saludos a todos por la Saludos. casa ya. Cuídate. Chau, chau. Ya, nos vemos. Chao, chao.